Bienvenida a las personas que están conectadas, no sé si viéndolo en vivo o en algún tiempo posterior a la publicación, pero ahí donde tú estás, pues recibe un saludo de parte de la iglesia presente, de nosotros los pastores. Y bueno, pues además de darte la bienvenida, quiero compartirte de la palabra de Dios. Voy a empezar una pequeña serie que se llama Soy miembro de la iglesia, así se llama, y habla acerca de, pues, de la responsabilidad, beneficio y bendición que es pertenecer a la iglesia de Dios, pero también a una iglesia local. Y hoy es el primer tema. El tema se llama Lo que compone a la iglesia, así se llama este tema. Y bueno, pues quiero hacerte algunas preguntas, porque esta serie y estos mensajes son para que tú puedas, los que ya tienen tiempo, pues comprender qué función puedes tener, obviamente estando dentro de la iglesia. Y si tú no eres una persona que está muy comprometido con la iglesia, o que tienes poco o es primera vez que vienes, quiero hablarte acerca de lo que tú puedes esperar de venir a una organización, una institución como es una congregación local que representa parte de la iglesia de Cristo. Y bueno, pues 3 preguntas. La primera es, ¿quién ama la iglesia? Porque si nosotros no tenemos claro que la razón por la cual venimos aquí es porque, además de ser un mandamiento, es de parte de Dios, su amada, su escogida, pues entonces no vamos a saber exactamente el por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién ama la iglesia? Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 versos del 20 al 21, dice: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. ¿Quién ama a la iglesia? Si alguien dice, yo amo la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, yo te felicito. Pero déjame decirte que ese cuerpo de Cristo son personas de carne y hueso, son creyentes que obviamente tienen opiniones diferentes, tienen actos que a lo mejor no son congruentes. ¿Por qué? Pues porque estamos en un proceso. Entonces, si tú dices amar a la iglesia, tienes que saber que no implica amar a Dios solamente, sino a los integrantes del cuerpo de Cristo. Y es un desafío. Decía un sabio, Mahatma Gandhi, él estudió en Inglaterra, era hindú, pero obviamente regresó a la India. E Inglaterra es un país evangélico cristiano, y la India en su momento fue, pues no conquistada, pero sí estuvo habitada por ingleses, tuvieron mucha influencia sobre ellos. Y entonces él decía, creo y reconozco a Jesucristo, pero no creo en los cristianos, decía él, ¿verdad? No sé por qué razón, ¿verdad? Algo debió haber visto. Imagínate un país que llega a habitar, un país que no es el tuyo, y pues muchas veces llegan a actuar con tiranía y se dicen ser cristianos, pues entonces sí, como que no existe una congruencia. Sin embargo, a pesar de que sea muy sabio y tenga mucha influencia este hombre, pues tiene una perspectiva errónea. Porque ¿cómo puede decir que ama a Jesucristo si fuera el caso? ¿Cómo puede decir que ama a Jesucristo a quien no ha visto y aborrece a los cristianos a quienes ve en el día a día? Así es. Si tú vienes a la iglesia, tienes que saber que vas a encontrar seres imperfectos. Vas a encontrar personas que dicen amar a Dios, pero que a lo mejor sus hechos son diferentes. Los tienes que amar.
Entonces la primera pregunta es, ¿quién ama a la iglesia? Y si tú dices yo, ya sabes las implicaciones. Lo segundo es, ¿qué preferirías? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? ¿Qué preferirías? Nosotros venimos de una organización en donde la sede central llegó a crecer mucho. Hoy está un poquito más disminuida porque se ha, pues, estratégicamente dividido en pequeñas iglesias, que son estas las sedes. Pero hubo un momento en donde el auditorio llegó a albergar hasta 900,000 personas en un servicio. Entonces imagínate 1,000 personas ahí reunidas. Esa es una iglesia grande. Yo tengo algo de tiempo caminando en la visión de mis pastores y he visto, o más bien nos tocó llegar cuando la iglesia era un poquito más pequeña y era muy personal. Y yo puedo contestar esa pregunta, o yo te puedo decir cuál es la diferencia entre una iglesia grande y una gran iglesia. Pero yo te hago esta pregunta a ti, ¿qué prefieres? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? En realidad, pues uno no excluye a lo otro, pero quiero decirte que es preferible que cualquiera que sea el tamaño, tú debes de inclinarte por tener una gran iglesia. Las iglesias grandes privilegian el resultado, esto es el alcance masivo de personas, ¿sí? Y llegan a ser una gran influencia en el lugar en donde están, ¿cierto? Sin embargo, la gran iglesia privilegia la relación y la función de sus miembros. Por eso es preferible que nosotros nos inclinemos por siempre aspirar a estar dentro de una gran iglesia. ¿Por qué? Porque nos importan las relaciones, porque nos importa el cuidado y la función de los miembros. No solamente el que tú recibas la bendición, sino que sepas cómo puedes embonar en la expansión del reino de Dios. Por eso es importante tener una gran iglesia. Amén. Y la tercera pregunta, ¿qué has hecho durante todo el tiempo en que has estado en la iglesia? ¿Qué has hecho durante todo el tiempo que has estado en la iglesia? ¿Te has preguntado? Y bueno, quiero responder para que tú reflexiones. Solamente hay dos maneras de definir nuestra participación en la iglesia. Como consumidores, lo cual implica el placer sin compromiso. Esto es, puedes venir a la iglesia para que tu conciencia se sienta tranquila y para que sepas que atendiste algo de religión en tu vida, y que entre semanas, si haces cosas diferentes, dices, bueno, pues el domingo de alguna manera mitigo mi conciencia y pues sé las cosas que no se hacen bien, me arrepiento, pero bueno, pues la vida sigue. Eso es ser consumidor de iglesia. O bien quieres ser una persona apasionado de la iglesia, lo cual implica padecer con la iglesia. La palabra padecer, o más bien la palabra pasión, viene del vocablo padecer. Y cuando tú eres un consumidor de iglesia regularmente, cuando algo le sucede al cuerpo de Cristo, dices, bueno, pues ni hablar, así son las cosas y la vida sigue. Es probable que seas indiferente, pero cuando tú estás apasionado por la iglesia, entonces tienes una pasión que implica el padecimiento. Que si en algún momento dicen, oye, los ingresos de la iglesia no están dando para eso, híjole, pues vamos a orar, o déjame sacrificialmente dar algo para poder llegar a esto. ¿Sabes qué? La gente está dejando de venir. Híjole, me duele que la iglesia, teniendo una función, no pueda tener el impacto. Que tú desde tu corazón seas solidario. Eso implica el padecimiento. Eso implica que tú seas apasionado por la iglesia. Pero si en otra instancia tú dices, bueno, pues la verdad es que yo solamente voy a escuchar la palabra de Dios, nos volvemos en consumidores de iglesias. Y lo único que hacemos es que ocupamos un banco que obviamente puede llegar a tener nuestra forma, y que el día de mañana nos vamos a pelear porque queremos el banco que tiene nuestra forma, pero de ahí no pasa. Pero cuando somos apasionados por la iglesia decimos, no importa si me quedo parado con tal de que más gente venga. No importa si yo tengo que ceder con tal de que más escuchen la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué has hecho ahí todo este tiempo? Te voy a dar una estadística y espero que esta estadística solamente sea un dato o un referente, porque a la larga pues las estadísticas se nos olvidan,
pero las historias son las que verdaderamente impactan nuestras vidas. Fíjate bien, solo el 27% de los miembros de la iglesia tiene una identificación incondicional con la visión de la congregación a la que pertenecen, lo cual implica que hagan la mayoría de las tareas que ésta requiere para cumplir su misión. Ok, de 100 personas, solamente 27 cargan a cuestas la visión. Cuando decimos, vamos a atender enfoque global, son 27. Si fuéramos 100, solamente 27 dicen, vamos a aprender más de la visión de la iglesia, ¿verdad? Cuando decimos, hay que asistir a células, hay que invitar más gente, hay que ir a la escuela de líderes, hay que atender el encuentro, solo 27% lo atiende. Los demás dicen, yo solamente voy a congregarme. Eso es lo que dice la estadística. Cuando decimos, vamos a tener una actividad para las familias o vamos a evangelizar a los niños, solo el 27%. Cuando decimos, necesitamos maestros para niños, ¿a alguien le gustaría? Necesitamos gente que atienda para dar la bienvenida. El 73% dice, yo nada más voy a la iglesia, yo no me quebro la cabeza. Y por eso usted ve que las personas de repente están ahí, y es probable que si usted sube a ver cuando lleve a su niño, la misma persona que lo recibió, ya cuando es el servicio, quizás sea el que esté enseñando. ¿Por qué? Porque el 27% son los que han abrazado la visión de iglesia. Los demás están en ese proceso, espero, y que no se perpetúe esa parte. Otra parte de la estadística es esto. Los ingresos para el sostenimiento de la iglesia están representados por el 56% de los miembros de la congregación local. Esto es, que si hay un mandamiento de parte de Dios, solamente de 100 personas, 56 lo atienden. Y de esos 56 hay quienes diezman y hay quienes dan ofrenda. Sería importante saber, esto es estadística, pero saber qué porcentaje son de los que diezman y qué porcentaje son los que dan ofrenda, ¿verdad? Pero bueno, la estadística dice eso, que solamente si fuéramos 100 personas, 56 son las que sostienen la obra de Dios, hablando de lo económico. Otra estadística que te quiero dar es, solo el 30% de los miembros de la iglesia dicen haber encontrado amistades genuinas y propósito de vida. ¿Sabes cuál es la razón? Porque se involucran en las actividades y servicio de la iglesia. ¿Por qué la gente viene, está aquí y a los 2 o 3 domingos se va? Quizá porque no le gustó el mensaje, quizá porque se dijeron cosas que no esperaban, quizá porque no le gustó el tiempo de la alabanza, quizá porque a lo mejor los baños no tenían papel en el momento que fue. Pero ese 30%, que obviamente son los que dicen, yo en la iglesia encontré identificación, encontré propósito de mi vida, encontré amistades. Ese 30%, dice la persona que sacó esta estadística, que representan casi el 27% de los que sirven. Entonces, que en la medida en que la gente sirve, se involucra con las almas y encuentra propósito de vida. Si tú no sirves, pues obviamente vas a ser del 70% que dice, pues ¿para qué voy a la iglesia? O no me gustó lo que se habló ahí. Pero si tú dices, voy porque tengo la intención de aprender algo y si es necesario servir, es muy probable que el día de mañana, después de 3, 4, 5 meses de haberlo visitado, tú puedas decir, definitivamente no hay iglesia perfecta, pero encontré propósito de vida porque ahora sé que soy útil enseñando a los niños, dándole la bienvenida a las personas. Entonces existe una relación directa entre servir y encontrar amistades en la iglesia y propósito de vida. Y si usted dice, yo soy de las personas que cuando tengo un problema, cuando hay dificultades, cuando no tengo ganas, no asisto a la iglesia, pues es probable que no tenga un involucramiento mayor porque quizás su vida solamente sea de consumir iglesia más que de estar apasionado por la iglesia. Y bueno, pues en esencia esas son estadísticas, pero bueno, quiero hablarte acerca de cuando nace la iglesia y cuáles son los componentes de la iglesia. Si me acompañas en la Biblia,
en el libro de Hechos capítulo 2, versos del 41 al 47, habla acerca de que cuando Cristo ascendió, les dijo a los apóstoles o a sus seguidores: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo viene y el apóstol Pedro, que era de los seguidores de Jesús, se levanta y da un gran mensaje y se convierte en muchas personas, y les dice de la siguiente manera. Dice: ese día, o sea, el día en que Pedro dio su primer discurso después de haber recibido el Espíritu Santo, cuando ya no estaba Jesús, dice: ese día, unas ¿qué? 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, lo que hablaba Jesús, acerca de Jesús. Más bien dice: tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Interesante, ¿no? ¿Qué dice? Que 3,000 personas creyeron. O sea, Pedro, este es el escenario. Estaban orando en un aposento alto, en una casa, y de repente viene el Espíritu Santo, la promesa que Jesús les había dicho: no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar al Espíritu Santo, al Consolador. Y están ahí orando, no sé cuántos días habían pasado, ¿verdad? Y están clamando: Señor, danos la promesa que Jesús, nuestro maestro, dijo que nos dieras. Nosotros no queremos irnos de aquí, de Jerusalén, porque tú dijiste que ibas a hacer una gran obra. Y de repente viene el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está, y dice la palabra de Dios que empezaron a hablar en otros idiomas, y de repente empezaron a salir del aposento alto, porque entre ellos empezaron a hablar en otros idiomas, y Jerusalén, que era la capital de Israel y obviamente era una ciudad importante que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, dice que tenía visitantes que eran judíos, pero que ya vivían en otros países y venían al templo a adorar a Dios. Obviamente los que tenían una posibilidad económica. Y sin embargo dice que había gente que eran de otros países ya judíos, y que los empezaron a oír hablar en sus propios idiomas, y decían: wow, este habla el mismo idioma que yo. Dice que eran unos partos, unos medos, o sea, de diferentes nacionalidades. Y entonces alguien dijo: están borrachos. Y entonces es cuando Pedro se levanta y dice: no digan que estamos borrachos. Acabamos de ser bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos dio como evidencia que habláramos otros idiomas. Y entonces empezó a hablarles acerca de Jesús y de la obra que vino a hacer aquí al mundo. Y entonces dice la palabra de Dios que fue tan fuerte ese mensaje respaldado por Dios en la vida de Pedro, que se convirtieron 3,000 personas. Esto es, que escucharon una predicación y dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Porque estamos perdidos si es así. 3,000 personas. Pero lo interesante dice es que, lo interesante de eso es que aquí dice: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Dice: tan pronto como los apóstoles ¿qué? Los bautizaron. Hay gente que tiene 2 años y en el próximo bautizo le digo: ¿te quieres bautizar? Híjole, todavía no me siento bien, creo que le voy a fallar a Dios. Estos escucharon un mensaje, y ese mensaje fue suficiente para decirle: eres pecador, Dios te perdona, Dios te ama y tiene misericordia de ti, pero es necesario que seas obediente. Cristo se bautizó cuando tenía 30 años en obediencia. Así es que cuando alguien se acerque y le diga: ¿te vas a bautizar? Cuando digas: necesito más tiempo porque no quiero fallarle al Señor. No, más bien usted quiere andar pecando, y de forma deliberada quiere andar pecando. Aquí dice la palabra de Dios que escucharon el mensaje. Ni siquiera dice cuán profundo fue ese mensaje. Escucharon el mensaje, les cayó el 20, y entonces acto seguido se bautizaron. Y dice aquí: todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús, a esos que estaban en el aposento alto, ¿ok? Y lo dice: y decidieron vivir como una ¿qué? Gran familia. ¿Se acuerda lo que vimos la primera pregunta? La primera pregunta: ¿quién ama la iglesia? Aquí está el fundamento. Reciben el Espíritu Santo, se identifican con el mensaje de Jesús y deciden vivir como una gran familia. ¿Habría personas que tuvieran defectos? Sí, pero cuando deciden seguir a Cristo implica que se suman a la causa de Cristo, y que si hay personas que son diferentes a nosotros, lo que nos une en realidad es lo que Cristo hizo por nosotros. La sangre que lavó a esa persona, que puede ser una persona difícil,
o puede ser una persona muy estudiada, o puede ser una persona muy adinerada. La sangre que le lavó a él y me lavó a mí nos hace comunes para poder ser una gran familia. Y luego dice aquí, y cada día los apóstoles, que en realidad fue el grupo de seguidores cercanos a Jesús, dice, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. A partir de ese momento que 3,000 personas se arrepintieron, fueron bautizados y creyeron que son una gran familia, dice la palabra de Dios que los apóstoles eran como pastores, como los pastores, predicaban y enseñaban todos los días. ¿Y qué hacían? Lo único que hacían en ese momento era que les hablaban acerca de Dios y de Jesús de acuerdo a las escrituras disponibles. Estamos hablando de que no había Biblias, ¿verdad que no? No había Nuevo Testamento. ¿De qué les hablaban? Del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y eso era lo que enseñaban los apóstoles. Y luego dice aquí que también, además de compartirles las enseñanzas de Dios y de Jesús, dice que también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Allí está. Y luego dice, al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor, compartían la comida como con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día, dice la palabra de Dios, el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. La única manera en que una persona puede encontrar propósito en la iglesia y la iglesia crece es cuando nosotros somos de un solo corazón y cuando nos involucramos para escuchar la palabra de Dios, para poder remembrar o recordar por medio de la cena del Señor el sacrificio de Cristo, pero también cuando nosotros convivimos con los miembros de la nueva iglesia de Cristo. Entonces, si usted solamente viene a escuchar, solamente está teniendo una participación de 3. Si usted es de los que inmediatamente se van o no se quiere involucrar en ninguna otra actividad, le está haciendo falta que usted conozca y pueda compenetrar con los miembros de la familia para que verdaderamente usted pueda encontrar un sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos a Dios, nuestra vida le pertenece a Él, ya no nos pertenece a nosotros. Y hay mucha gente que por eso dice, no, pues ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Y sigue haciendo lo que le gusta hacer, pero ese vacío ahí se mantiene en el corazón. Pero cuando nosotros nos convertimos a Dios, se convierte en nuestra familia. Mire, cuando yo me convertí, nosotros vivíamos en una colonia que está media retiradona, en la periferia, y la congregación a la que asistíamos solamente una iglesia conocía, y es la única iglesia de la cual salí para ser ordenado como pastor. En la misma iglesia duré 24 años. Entonces, había oración, había Instituto Ágape, enseñanzas para que pudieras tener pues un mayor fortalecimiento y enseñanza de tu fe, y ahí íbamos. Agarrábamos un camión y luego nos dejaba como a 3 kilómetros. Teníamos que cruzar 2 carreteras, que era la carretera a México, y bueno, pues cuando no estaba todas esas partes de ahí de Providencia, cruzábamos otra calle. Y ahí íbamos, de las 7 a las 9 íbamos los martes. Los miércoles era un tiempo de oración, allí estábamos. Íbamos a una célula los jueves. Los sábados en la mañana se hacía un tiempo de intercesión y a las 6 de la mañana allí estábamos. Los servicios se llegaron a hacer 3 servicios y estábamos en los 3 servicios. En uno atendíamos y los otros 2 apoyábamos. ¿Por qué? Porque encontramos una razón de vida, porque encontramos una nueva familia. Había gente de nuestra familia, de apellido, de consanguinidad, que no quisieron seguir a Cristo. Les amamos, les respetamos y ahí estamos cuando es necesario, pero ya no era nuestra familia. Nuestra familia era la gente de la iglesia, porque cuando había una dificultad, cuando había un momento de adversidad, cuando había que gozarse por algo, allí estaba y amábamos a Dios. No solamente éramos consumidores de iglesia, sino que amábamos y estábamos apasionados porque más gente conociera este mensaje. Y
y encontramos propósito de vida. En ese tiempo me convertí yo un 26 de mayo y entré a la universidad un 22 de agosto. Y cuando yo tuve la decisión de a qué me iba a dedicar habiendo egresado de la universidad, yo dije, yo quiero dedicar mi vida a servir al Señor. Dios me permitió trabajar por mucho tiempo hasta que se dio la oportunidad de estar aquí. Pero cuando yo tuve la disyuntiva de saber qué es lo que quería hacer, el propósito de vida me dio el estar involucrado en la iglesia. Si yo hubiera sido un visitante citadino de solamente ir cada que podía o cada domingo, pero sin involucrarme, es probable que me hubiera dedicado a ser un hombre de negocios y una persona que puede trascender. Y eso es muy bueno y lo recomiendo y no se sienta atacado. Pero mi propósito de vida lo encontré en la iglesia. Mis fuerzas, mi pasión, mis talentos, en lugar de dárselo a una organización o a mi persona para que ganara más dinero, lo quise mantener y lo quise canalizar a la obra de Cristo para que el reino de Dios creciera. ¿Por qué? Pues porque amaba a Dios, pero tenía que hacerlo a través de la iglesia. Amén. Algunas preguntas, dos que te quiero hacer. La primera es, ¿qué esperas de la iglesia? Y la segunda es, ¿qué espera la iglesia de ti? ¿Qué esperas tú de la iglesia? Cuando una persona tiene tiempo en el Señor, regularmente esta pregunta es la que más se ensaya en su mente. No sigo en esa iglesia o no sigo la visión porque esperaría, pero la contraparte es, ¿qué espera la iglesia de ti? Lo primero es, ¿tú qué esperas de la iglesia? Aceptación, ¿cierto? Todos los que entramos por esa puerta somos pecadores. Y esperaríamos que los miembros de la iglesia no tengamos un dedo enjuiciador, el cual nos excluya. Entonces, cualquier persona que viene aquí, lo primero que necesita es aceptación. Y si usted que es miembro de la iglesia distingue entre alguien que llega por una forma de vestir o por una forma de actuar y lo discrimina, entonces no está cumpliendo la labor que Dios nos mandó a hacer. Entonces, lo primero que busca la gente es aceptación. Le aceptamos, le amamos, le reconocemos. Hay cosas que hace y que a Dios le ofenden y no aceptamos su pecado. Queda claro esa parte. Pero a la persona le amamos y le aceptamos. Otra cosa que tú esperas de la iglesia es un sentido de vida. Porque a la larga, si tú llegas a estar en una iglesia y dices, bueno, si ahora yo estoy aquí, alguien me tiene que dar una dirección, alguien me tiene que dar una ruta. ¿Por qué? Pues porque el mundo tiene trazado lo que cada persona tendría que hacer. Y pareciese que sin saber, nosotros somos como borreguitos que estamos dentro del sistema del mundo, que vamos a hacer lo mismo que hacen todos aquellos que no conocen a Dios. ¿Sí? Tratar de buscar nuestra propia felicidad. Pero cuando vienes a la iglesia, ¿qué esperarías? Un sentido de vida, un desafío. El poder decirte, ¿sabías que tú con tu dinero puedes bendecir obras que hagan que el reino de Dios se siga expandiendo? ¿Sabías que tú con tus talentos puedes llegar a ser de bendición a muchas personas que no conocen la luz? ¿Sabías que tú con tu vida, si se la entregas al Señor, puedes ser bendición en otras naciones? ¿Sabías tú que con tu matrimonio y con tu familia puedes ser un contrapeso ante la degradación que existe en esta sociedad? Eso esperarías tú, sentido de vida, sentido de propósito. ¿Qué esperaría el que está aquí? Que cuando te equivoques tengas misericordia. Si tú eres un congregante, ¿qué esperarías? Que te tengan misericordia. Que cuando tú cometas un error, que cuando tú cometas un pecado, la gente podamos tener la misericordia, no para sobredimensionar aquello en lo que te equivocas o en lo que pecas, sino para que podamos tener el corazón de Cristo. Amén. ¿Qué esperarías? ¿Esperarías consuelo? Si has tenido alguna pérdida, si has tenido alguna equivocación, esperarías consuelo, que tu alma esté ahí siendo ministrada. ¿Qué esperarías? A la larga, un amor desinteresado. Que sea que des o que no des, que sea que sirvas o que no sirvas dentro de la iglesia, que sea que atiendas o que no atiendas, hay un amor desinteresado. Eso es lo que esperarías tú de la iglesia, ¿cierto? Y todo eso es genuino. Pero si te quedas solamente con esa parte, es muy probable
que lo enfatices tanto que puedas llegar a sentirte víctima si no lo tienes. Por eso es importante la otra parte de la ecuación, la otra pregunta: ¿qué espera la iglesia de ti? Lo que la iglesia espera de ti es un amor por Dios y por su obra, ¿sí? Si los que entran por ahí tienen tanta necesidad, buscan propósito e identificación, pues tenemos que entender que Dios se los puede dar y nosotros con nuestros actos. Pero en algún tiempo, después de que has aprendido algunas cosas, se esperaría que tú ames a Dios y ames su obra. De tal manera que no solamente vengas con un dedo enjuiciador, sino que tú digas: amo a Dios, amo su obra, amo su causa. ¿Qué espera la iglesia de ti? Esperaría un compromiso que después de algunos años en donde a lo mejor tu vida ha sido bendecida, y no específicamente por ciertas personas o por cierta congregación, sino por Dios a través de los miembros de la iglesia o las iglesias que has visitado, esperaría que hubiera un compromiso a la visión de esa congregación. Eso es lo que esperaría la iglesia. ¿Qué espera la iglesia de ti? Esperaría lealtad. Que si se va a tener una iniciativa, pues tú puedas decir: ok, mientras yo esté en esa iglesia, van a tener mi lealtad, van a tener mi disposición. ¿Qué esperaríamos? Una identificación en donde ya te cayó el 20 y no puedes decir: no, pues allá las cosas se hacen de tal o cual manera, esto no crece porque fulano de tal lo hacía de mejor manera. Sácate el chip de lo que tú esperas e identifícate con la visión de la obra local. Eso te va a ayudar para que tú, en esa ecuación de lo que espero y lo que espera la iglesia, pues me haga ser un ser maduro en donde existen beneficios y obligaciones. Amén. Y quiero hablarte de esto, que es muy importante, porque muchas veces damos por hecho o de forma tácita algunas cosas. Te quiero hablar de quiénes componen la iglesia, porque todo parece muy bonito entre lo que yo espero y lo que me pueden dar, pero déjame decirte que la iglesia tiene nombres y apellidos, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes componen la iglesia? Los pastores. Los pastores de una congregación componen la iglesia. Entonces tú dices: híjole, a mí como que el pastor o la pastora no me caen bien. Es parte de la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes componen la iglesia? Los miembros, ¿verdad? El que está a tu derecha, el que está a tu izquierda, el que está atrás y el que está adelante. Tú dices: híjole, esa congregación está muy padre, pero nada más que fulano de tal no quiera ser mi amigo, ¿verdad? O que no me toque mangano, ¿verdad? En el intercambio de diciembre, ¿verdad? O que no me dé la clase de escuela dominical tal persona, tal hermano o tal hermana, ¿verdad? Bueno, la iglesia la componen sus pastores y los miembros. Por eso viene la primera pregunta: ¿quién ama a la iglesia? Y la tercera es: a la iglesia la componen las demás congregaciones que son la iglesia universal. Ay, pero es que allá son muy ruidosos, allá traen los vestidos muy largos, allá son muy lights. Es parte de la iglesia. Y si tú dices: allá son así o allá son asá, allá enfatizan esto, allá no tienen aquello, te quiero decir que tú estás haciendo diferencias, acepción de personas sobre lo que para Dios es importante. La iglesia la componen las demás congregaciones, los congregantes de tu iglesia local y los pastores al frente de una obra. Entonces, tenemos que saber si verdaderamente amamos como decimos amar a la iglesia. ¿Cómo puedo funcionar en la iglesia entonces? A ver, ya pastor, ya me dijiste varias cosas, ya aquí a regañadientes. ¿Cómo puedo ser funcional? ¿Se podrá ser funcional? Bueno, primero acuérdate que necesitamos lealtad e identificación. Pero si tú dices: a mí me gustaría funcionar dentro de la iglesia, entonces lo primero que tienes que hacer es aceptar que la iglesia es imperfecta. Porque muchas veces nosotros podemos tener un dedo acusador o enjuiciador y decir: ya ves, tan santurrón que se veía. Y hay gente, ¿verdad?, que es un poquito más atrevida y dice: son una bola de hipócritas, por eso yo no voy a la iglesia. Bueno, déjame decirte una cosa: ¿quién ama a la iglesia?
Y quien la ama tiene que saber que trata con seres imperfectos. Por tal motivo, lo primero que tienes que saber es que dentro de la iglesia hay gente imperfecta. Y es muy probable que haya mucha gente que no ha madurado. Y a pesar de que tenga mucho tiempo, se quedó en una estatura espiritual, la cual hace que se remarquen muchos de sus errores y que trate a lo mejor de esconderlos por medio del servicio, por medio del acercamiento a las personas que están al frente de la iglesia. Pero bueno, tienes que saber que hay seres imperfectos. Decía una persona, yo no voy a la iglesia porque ahí son una bola de hipócritas, ¿verdad? Y le contestó una persona, dice, bueno, pues mira, yo la verdad prefiero estar en el cielo con una bola de hipócritas que en el infierno habiéndome abstenido de tratar a los hipócritas. Y a fin de cuentas tenemos que saber que el juzgar si una persona tiene una conducta hipócrita, pues es una cuestión más subjetiva, porque no conocemos su corazón. Dios es el que lo conoce. Otra manera en que tú puedes funcionar en la iglesia es sirviendo. Definitivamente, ¿quieres encontrarle sabor, quieres encontrarle propósito a una iglesia? Pues lo tienes que hacer sirviendo. ¿Sabes por qué? Porque es muy probable que nosotros estemos buscando el mensaje que nos puede potencializar. Pero no es así. La única manera en que nosotros podemos saber que somos funcionales es cuando servimos. Es más, nos podemos ahorrar el esfuerzo de estar presentes porque hay predicaciones en la televisión o en el internet. Te puedes ahorrar el venir hasta acá si lo que tú estás buscando obviamente es encontrar un buen mensaje y obviamente encontrar algo que verdaderamente te llame la atención, pues lo puedes atender desde la computadora o en la televisión. Pero si tú dices, ¿cómo funciono? Sirviendo. Porque si tú no sirves no le vas a agarrar sabor a esto. Así es que si el día de mañana se hace una convocatoria, pues tú tienes que estar frente a la disyuntiva de decir, a ver, sigo aquí y que en algún momento voy a empezar a ver el detalle o el defecto de la iglesia o de la congregación, o me empiezo a involucrar. Porque en la medida que te empieces a involucrar, en ese momento vas a saber si verdaderamente Dios es real en la manera en que trabaja en tu vida. Porque cuando tengas que tratar con personas que son difíciles, como a lo mejor nosotros podemos llegar a ser difíciles, en ese momento Dios va a empezar a dar propósito a tu vida y vas a crecer. Otra manera en la que tú te puedes involucrar en la iglesia o funcionar es amándola. Tienes que amar la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Supongamos que tienes un hermano o un amigo o un hijo o hija, y que ese hermano, ese amigo, ese hijo tiene una novia y de repente viene y te dice, oye, él muy ilusionado, ¿qué te parece mi novia, mi prometida? Y que tú le dijeras, es esto, es aquello. ¿Cómo se sentirá la otra persona? ¿Te abrirá el corazón para contarte cómo funciona su relación? No, porque se la estás atacando. Entonces nosotros no podemos atacar a la iglesia de Cristo. Tenemos que amarla. Sí, pero tenemos que amarla. El pecado, no hay pecado oculto cuando Dios lo sabe. Y en el momento que Él lo tenga que exponer, lo va a hacer. Otra manera en que nosotros funcionamos en la iglesia es cuando nosotros ofrecemos nuestra amistad. ¿Cuántas veces te has dado la tarea o la oportunidad de conocer a alguien más? Porque muchas veces del otro lado, ¿cuál es la perspectiva? No, pues allá ya tienen sus grupitos hechos, nadie me habla, ¿verdad? Ofrezca amistad. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que quiera ser amigo, ha de portarse amigo. Entonces, si verdaderamente quieres funcionar en la iglesia, ofrece la amistad. Y por último, otra manera en que funcionamos en la iglesia es cuando nosotros tenemos una actitud de misericordia. A los nuevos y a los que no son tan nuevos. ¿Por qué?
Porque miren, de repente queremos tener una actitud de tolerancia y viene una persona nueva que a lo mejor ha sido una fichita, como diríamos de manera coloquial, y entonces decimos, bueno, pues ni hablar, va empezando, ¿verdad? Y tratamos de extender lazos y tratamos de que la persona se sienta amado. Y eso está muy padre. Pero cuando uno de aquí adentro hace un error, podemos crucificarlo casi. ¿Y por qué? Pues porque desde nuestro corazón podemos hacer acepción de personas. Entonces nunca se te olvide que tienes que tener siempre una actitud de misericordia. Que así como puedes recibir al borracho, al drogadicto, al que ha sido un malviviente y que le quieres demostrar misericordia para que se sienta amado por Dios, también al de aquí, cuando se equivoque, le tienes que tener esa misma compasión. De esa manera es como funciona la iglesia, porque si no se va haciendo acartonada la estructura y empezamos a caminar con una actitud como la de los fariseos, ¿no? Que ellos solamente veían los errores en la gente que no conocía a Dios y ellos siempre seguían siendo, pues, los santos. Entonces tenemos que tener una actitud de misericordia. Quiero concluir con lo siguiente y es importante que nosotros lo sepamos. Un par de reflexiones. La primera es, en nosotros debe de haber la plena convicción de que en la medida que amamos a la iglesia, estamos hermoseando a la novia de Cristo. En la medida que usted ama a la iglesia, sirve a la iglesia, tolera a los miembros de la iglesia, está hermoseando a la novia de Jesús. Él va a venir por una, ¿qué dice? Viene por una iglesia limpia, viene por una iglesia ordenada, Él viene por una iglesia ataviada, bien arreglada. Y si usted cada rato le está tirando a la iglesia, a lo mejor no dentro de la congregación local, pero sí quizá otros movimientos, otras iglesias, pues entonces no está hermoseando a la novia de Cristo. Y lo segundo es que la iglesia, no se nos olvide que la iglesia es la amada de Cristo, por lo tanto no podemos atacar o lacerar lo que para Él es importante. Cuando usted empieza a juzgar, cuando empieza a segmentar a ciertas personas en la iglesia, lo único que está haciendo es que está atacando lo que para Dios es importante. Y si usted tiene algo que decir con las personas que les tiene confianza, si va a ser de edificación, dígalo. Y si no, recuerde que está atacando lo que para Dios es importante. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta que hay iglesias que no funcionan como deberían de funcionar? Pero Él sabe que hay algunos justos ahí y que por esos justos Él no puede destruir o traer juicio sobre alguna vida, ministerio u organización. Y como nosotros no somos el Espíritu Santo para saber quién es justo o quién no es, porque a fin de cuentas la intención del corazón Él es el que la ve, entonces nos abstenemos, porque somos muy lapidarios para poder hablar a la ligera. Y psicoanalizamos a las personas y a las organizaciones. Somos expertos. Acuérdese, va a emitir un juicio contra la amada de Dios y Él la aprecia, Él la quiere. Y aunque usted le diga la verdad, le va a doler. ¿Por qué? Primero porque Él lo sabe, poco cree que no. Pero en segundo lugar porque usted está diciendo, qué falta de respeto tiene este. Le acabo de presentar a mi novia y ya me está diciendo todos los defectos que tiene. No, pues yo no necesito este tipo de amigos. Porque a la larga nosotros tenemos que saber que Él dio la vida por su iglesia, que la ama y que la acepta. Y que en algún momento, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él arrancará la cizaña, ¿verdad? Y le echará al fuego. Que en algún momento va a dividir a los cabritos de los corderos. Ese es chamba de Dios. Ese es trabajo de Él. Mientras tanto, usted tiene que amar a la iglesia. No la hiera, no la ataque, no la critique, no la difame. Si no lo entiende, está bien. Pídale revelación a Dios. Pero no diga nada. Dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Y en ese sentido nosotros tenemos que saber el por qué debemos de ser
personas que funcionemos en la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarte en este día y en este momento a que